Ciencias Sociales, examen de Ceneval. Bueno, vamos a ver la historia de México. Esto es parte de las ciencias sociales. Algunos sucesos internacionales, algunos presidentes de México que estuvieron relacionados con tales sucesos, pero sobre todo vamos a tratar de comprender qué sucedió. De esta manera nos vamos a apoyar en la historia de México, del Colegio de México, que pone los últimos años, prácticamente todo el siglo XX, o sea, de 1929 al 2012, o al 2000, pero nosotros vamos a poner hasta el 2012, en pocos capítulos. Lo pone en uno, 2, 3, 4 capítulos. Nosotros añadimos uno extra del 2000 a la fecha. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es que la historia de México se resuma de la manera más amplia posible. Es lo que trata de hacer el Colegio de México con la historia de México. Entonces, simplemente divide la historia de México. En vez de ponerlo dividido en cada presidente, en cada sexenio, lo que hace es poner uno, crisis mundial y reorganización política 1929 a 1940. Trata de poner los títulos acordes no solamente a los sucesos en México, sino a los sucesos mundiales. Entonces la crisis mundial es, ¿por qué en 1929? Porque es la crisis mundial justamente donde empieza Nueva York, la crisis económica. Después, la estabilidad y crecimiento económico del 40 al 58, comprende estos 18 años. Y por último, desajustes y la respuesta estatista, 1958 a 1982, y movilización ciudadana y cambio político del 82 al 2000. Con esto se trata de esbozar la historia de México lo más ampliamente posible para no estar poniendo muchas clasificaciones que solo entorpezcan el conocimiento de la historia. Empecemos. La crisis mundial y reorganización política. Precisamente en el 29, en el mundo, como acabamos de decir, hay una crisis mundial en Nueva York, una crisis bursátil, que esto afecta pues, a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, en México, por esos años, en el 29, precisamente está Plutarco Elías Calles dejando el poder. Vean que Plutarco Elías Calles gobierna desde el 29 hasta el 28. Perdón, desde el 24 al 28. En este momento se va a volver a reelegir Álvaro Obregón, que ya antes había sido presidente, pero es asesinado por un católico fanático. Entonces, Plutarco Elías Calles queda como presidente, aunque no gobierne ya, porque él deja el gobierno en el 28, va a seguir gobernando por lo menos con estos tres presidentes más. Por eso se llama el maximato. Bueno, aquí sucesos nacionales es el modelo económico, sustitución de importaciones. Precisamente por la crisis económica mundial de 29, ya no se pueden exportar productos a Estados Unidos de otros países. Entonces, lo que se trata de hacer es la sustitución de importaciones. Tampoco vamos a importarlos. Nosotros vamos a tratar de producir nuestros propios productos y aquí mismo los vamos a tratar de vender. Esto se llama sustitución de importaciones. Precisamente empieza en el 29 este tipo de modelo a raíz de la crisis. Plutarco Elías Calles es el personaje central porque va a ser el máximo representante de la revolución. Por eso se conoce como el maximato, que significa, aunque ya no gobierne Calles, seguirá gobernando más o menos, hasta que Lázaro Cárdenas, que va a entrar en el 34, va a gobernar hasta el 40, le dice no, y de hecho en el 35 destierra a Plutarco Elías Calles de México. Bueno, ¿qué pasa con Lázaro Cárdenas? Recordemos que por esos años, en el 36 al 39, es la Guerra Civil Española. Lázaro Cárdenas, de tendencias republicanas, también socialistas, acoge a todos estos refugiados, republicanos de la Guerra Civil Española. Esto da un buen impulso a México a nivel intelectual y a nivel profesional. ¿Qué hace más Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas hace reformas agrarias, como dijimos, es socialista. Lo que tenemos aquí es Lázaro Cárdenas de tendencias socialistas, trata de hacer reformas agrarias que beneficien al mayor número de campesinos en México. Es unas reformas agrarias. También remueve un poco la educación y la hace más socialista, ¿no? También, por supuesto, hace la expropiación petrolera, expropia empresas petroleras extranjeras aquí en México
Estados Unidos no responde por la inminente guerra mundial, por supuesto. Estamos a pocos meses, prácticamente un año, de la invasión alemana a Polonia. Entonces, Estados Unidos sabe que la guerra es inminente, por lo tanto, no hace gran cosa por la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Quizá una parte negativa del sexenio de Lázaro Cárdenas fue que impone a su sucesor, que va a ser Ávila Camacho, en 1940. Siguiente tema, la estabilidad y crecimiento económico. Ya acabamos el primer gran tema, ¿no? Se fue más o menos rápido porque es más o menos fácil, siempre y cuando lo veamos con este tipo de clasificaciones tan amplias que propone el libro de Historia de Mínima de México. La estabilidad y crecimiento económico, 1940 a 1958, es un periodo que comprende, por supuesto, el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1958, que es precisamente, ahorita lo veremos más adelante, cuando hay un cierto apogeo. En esta época, Estados Unidos se, se consolida como la primera potencia mundial. Entonces es una estabilidad y un crecimiento económico a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte. Entonces los sucesos internacionales, por supuesto que la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, siempre hay que tener en cuenta los sucesos internacionales porque van a afectar en gran medida la historia de México. Bueno, México, en este caso Manuel Ávila Camacho, declara la guerra al eje. No vamos a tratar de enfocarnos tanto en las épocas, en los años específicamente, porque ya sabemos que estamos dentro de este gran rubro, que son 18 años. Entonces vamos a tratar de enfocarnos nada más en los sucesos. Tampoco, no tanto en los años, sino en los sucesos. Al fin sabemos que es dentro de los 1940 y 1958. Declara la guerra al eje en el 42, o sea, a Italia, a Japón y a Alemania. Sobre todo porque eh, hunden buques mexicanos, los submarinos alemanes, por lo menos eso se dice. Hay un servicio militar obligatorio, se instituye precisamente con Ávila Camacho el servicio militar obligatorio, aunque Manuel Ávila Camacho no era tanto militar, sí era un militar de la revolución, pero no de corte tan militar como los presidentes anteriores, pero en fin. Servicio militar, eliminación de educación socialista que había impulsado Lázaro Cárdenas, crea el IMSS, mantiene el modelo económico de sustitución de importaciones, que significa no vamos a importar tanto, también en parte por la guerra, ¿no? Ahorita en la guerra pues no se trata de importar ni exportar, se trata ahorita de producir nuestros propios productos. Y el desarrollo estabilizador, que es estabilidad de precios y baja inflación. Eso se llama desarrollo estabilizador, ¿no? Estabilidad de precios y baja inflación. Entonces más o menos una economía, digámoslo así, una economía cerrada, una economía nacional. Bueno, a raíz de la posguerra, Estados Unidos es la principal potencia económica. Bueno, ahora en el gobierno de Miguel Alemán, que es precisamente el gobierno de la posguerra, se crea CU. Miguel Alemán es el primer presidente que ya no es militar. Este presidente ya es más profesionista, es un presidente que está más enfocado en la educación, por eso crea CEU. La sociedad es mucho más urbana, deja de ser, por un lado el gobierno deja de ser militar, pero por otro lado también la sociedad a- em, deja de ser agraria, se convierte en más urbana, deja de ser una sociedad más rural y se convierte en una sociedad más urbana. ¿Esto qué significa? Bueno, mayor concentración en las ciudades y a la vez mayor crecimiento poblacional. Intelectuales como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, precisamente es en este periodo, en el periodo de Miguel Alemán, donde escriben. Como hay un auge de educación, hay un auge económico, hay más posibilidad de que haya intelectuales. El voto a las mujeres, esto es importante, dentro de este mismo periodo, de 40-58, el voto a las mujeres, Adolfo Ruiz Cortines. Seguimos con este modelo estabilizador, ¿no? De desarrollo estabilizador, nos beneficia en cierta forma
ser vecinos de Estados Unidos y que Estados Unidos a la vez ganó la Segunda Guerra Mundial porque su economía va a ascender bastante y nosotros con ella. Y bueno, termina este periodo. ¿Qué pasa? Desajustes y la respuesta estatista. Este periodo es precisamente después de la posguerra, deja de haber un crecimiento económico que se va a sentir precisamente a la mitad de este periodo.